Encima de todo mi Dios encima de todo mi Dios encima de todo mi Dios me dijo que te diga que no debes llorar, que te ha dado la victoria, te ha dado tu lugar, es tiempo de levantarse, tiempo de caminar, levántate y avanza porque estás en tu lugar. Dice que ya tus lágrimas y empieces a cantar, levante tus manos y comiences a adorar. Dios me dijo que te diga, Belén, es tiempo de pelear, particular va forzada contra ti prosperar. Y Él nos prometió que nos defenderá, porque lo por segundo que no nos dejará. Tu batalla se hace fuerte, pero ganarás, porque tú no estás sola. Te diga, pero debe llorar, que te ha dado la victoria, te ha dado tu lugar. Es tiempo de levantarse, tiempo de caminar, levántate y avanza, porque a veces vienen las dudas a tu vida, y a veces viene esa inestabilidad en creer que yo no puedo cumplir lo que yo te prometo. Pero yo soy el Dios que lo que digo lo cumplo. Amén. Tú verás mi promesa a su tiempo. Amén. No hagas caso a la voz de los enemigos, ni de la lógica. Créeme a mí, y tú verás cómo yo voy a obrar en tu vida. Y vas a esperar, lo que tú esperas yo te lo doy. Porque yo soy el Dios que obro, y que nunca vas a encontrar en mí imperfección. No te preocupes, porque yo voy a estar contigo de una forma especial, me dice el Señor. Amén. Amén, amén, amén. Alaba mi alma, Padre bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu. quiero adorarte. Sí. De tu presencia, mi Señor, quiero postrarme. ¿Cuántos sois? Amén, amén. He sido herido en el camino y no he dejado de adorarte. Aleluya. Y solo quiero, mi Señor, que tú me sanes, que me restaures. Restáurame, Señor. Que me ayudes a comprender lo necesario. Pasa por estos momentos de agonía y de tanto llanto, porque he comprendido que mejor que mi felicidad es tu amor. Y que pasar por donde he pasado, allí donde me salió, donde restaurarme,
patente. En mi vida tu palabra más patente. En mi vida tu palabra. Aleluya. En mi vida tu palabra. Oh Dios. Palabra, palabra que abre puertas, señal está cerrada, palabra se salva, imposible lo alcanza, de mi paz también mi guerra, mi tormenta y mi calma. Es tu palabra, que abre fuerte. Gloria. Central está cerrada, tu palabra se salva. Imposible lo alcanza. Aleluya. También mi guerra, mi tormenta y mi calma. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a nuestro Dios? ¡Aupa, campeón! Tú bueno. Gloria a Dios. Bien, gloria a nuestro Dios. Amén. Agradecemos al Señor lo que llevamos de culto. Creo que Dios está aquí. Amén. Creo que Dios se mueve a misericordia con su pueblo Sí, Señor. y aun no mereciendo nada, nos regala todo. Amén. 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 Me alegro mucho hoy y hoy podríamos dar por finalizado el culto y por cumplido la expectativa o la mejor de las expectativas que pudiéramos tener, ¿verdad? Sí, Señor. Y es que hoy se ha entregado un alma nueva al Señor. Amén. Dios te bendiga, compañero mío. Amén. Creo que es el mejor negocio que has hecho en tu vida. ¿Verdad? Amén. Amén. Andar en los caminos de Cristo. Amén. Además somos familia, ¿verdad? Eso es. Pues con doble alegría, ¿verdad? Esta es tu iglesia, esta es tu casa, esta es tu familia. Amén. Bueno, yo tengo una palabra en esta tarde que... Yo muchas veces, y me verán en el culto con el móvil, y créanmelo que no estoy ni whatsappeando ni mirando el TikTok. Y es que Dios trata conmigo a veces así. Y es, alguien ora y Dios me da 2 o 3 versículos seguidos y los tengo que mirar corriendo en el móvil. Estoy todo el rato mirando la Biblia en el culto. Y de repente predica el pastor y digo, oh, esto, qué bien. Y ahora Dios me dice y lo uno con esta otra palabra. Llevo ayer el culto y hablando de la Santa Cena o pensando en la Santa Cena, lo uno con lo que predicó el pastor la semana pasada, y estas son mis esquizofrenias. Cada uno tiene las que tiene. Mis enfermedades, pues es la que tiene. Y aunque es un tema que se debería tratar con más tiempo, a ver si lo podemos hacer muy rápido, no va a ser un tema para decir amén ni nada de esto. Lo vamos a hacer despacito porque creo que es importante que ustedes entiendan la magnitud de la encarnación de Cristo. Amén. Qué bonito. Amén. Amén. Yo, créanmelo, después de 20 años de obrero, que ya llevamos unos años, estoy descubriendo a Cristo ahora. Amén. ¿Verdad? Créanmelo. Para mí, por supuesto, que cuando me entregué a Jesucristo, le adoraba a Él, le cantaba a Él, Sí, Señor. le servía a Él, pero su persona, su grandeza, estoy apenas comenzando a conocerla, amén, y constantemente me está llevando, este es un tiempo que así lo quiere Dios. Durante mucho tiempo he huido porque me parecía demasiado grande para expresarlo con palabras, aún me lo parece, por supuesto, pero Dios me está llevando en este tiempo a hablar de Jesús. ¿Verdad? Amén. Amén. Y la idea, fíjense ustedes, la idea que quiero transmitirles hoy
es la identificación de Cristo con la humanidad en su ministerio, en su encarnación. Muy bien. Amén. Amén. Pues esa es la idea. Luego voy a ver algo más, ¿vale? Muy bien. El caso es que ustedes saben, y no vamos a entrar mucho en materia, que Jesús cumplió una serie de profecías durante el tiempo incluso de su encarnación, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. Dicen los entendidos que cumplió más de 300 profecías en su vida. Profecías que se habían profetizado 600, 700, 900 años antes de que él naciera. Amén. Y él iba cumpliendo una a una todas las profecías, ¿verdad?, que hablaban de él. También, Iglesia del Señor, hubo, y esto es una palabra teológica, pero es fácil, había tipos en el Antiguo Testamento que se cumplían en Cristo, que es el antitipo. Esto es así, ¿vale? Son palabras así raras, pero es los tipos que se anunciaban en el Antiguo Testamento. Vino el antitipo, que era Cristo, y todo se cumplió en él. Ahora les explico y doy ejemplos, ¿vale? Entonces hay profecías que se cumplen en su ministerio y en su encarnación y en su vida, su muerte y resurrección, tipos y antitipos que se cumplen en él, Iglesia del Señor, y una tercera parte, que es la que quiero hablar hoy, es de la identificación de Cristo con la humanidad, la identificación necesaria para que su sacrificio tuviera validez. ¿Amén? Amén. No me están entendiendo, pero bueno. Amén, amén. Les hago un dibujo ahora. No se preocupen, les voy explicando, ¿vale? Profecías que se cumplen en Cristo. ¿Dónde iban a hacer? Amén. Hay un profeta 600, 700 años antes que él naciera que profetiza: y tú, Belén Éfrata, ciudad pequeña, ¿verdad?, de ti saldrá el Señor. Amén. Amén. ¿Dónde se cumple? Cuando Cristo nace en Belén de Judea. Amén. Amén. Profecías que se cumplen en la vida de Cristo. Su muerte, su resurrección, el Salmo 22 de su muerte, que lo hablábamos no hace mucho, ¿verdad? Un montón de profecías, 300, más de 300, que se van cumpliendo en su vida. Se cumple cuando iban a hacer, incluso exactamente en el año, cuando Dios le habla al profeta Daniel de las 70 semanas que hay para Israel, Iglesia del Señor, ¿verdad? Y van cumpliendo 7 semanas, 62 semanas y una última semana que será la gran tribulación. Calculando exactamente, se sabía cuándo iba a nacer Jesús. Y cumple la profecía de las 69 semanas, de las 70 semanas. Amén. Pero son un montón de profecías que otro día podríamos hablar. Hablamos de tipos y antitipos. Los tipos, por ejemplo, eran figuras o personajes en la Biblia que cuando se les profetizaba, que cuando se hablaba de ellos o incluso su propia vida, era un reflejo de lo que iba a cumplirse en Jesucristo. Amén. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham: de ti serán benditas, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y te daré descendencia, ¿verdad? Como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Se cumple en Abraham? No. Amén. Se cumple en Cristo. Amén. Todas las familias de la tierra serán benditas en Cristo. Amén. Cristo viene de Abraham y por eso la profecía de Abraham se cumple en Cristo. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el lavacro, los candelabros, el lugar santo, el lugar santísimo del santuario, todo es figura de lo que es Cristo. Amén. Y Él va cumpliendo todas esas profecías y todos esos tipos y antitipos. Así rápidamente lo digo para centrarnos en lo que quiero hablarles. Hoy quiero hablarles de 3 eventos diferentes en la vida de Jesucristo que hacen identificarse al Señor con la humanidad para poder salvarla. Qué bien. Amén. Amén. En el Evangelio de Mateo, ustedes saben
lo saben y si no se lo digo. Mateo escribe su evangelio, la vida de Jesucristo, y la escribe para los judíos. ¿Amén? Amén. Vale. Entonces, como la escribe para los judíos constantemente Mateo, en su evangelio, y ustedes lo pueden leer, en serio, es gratis leer. Muy bien. Deja la luz de caer. ¿Qué ha pasado? ¿Ando ahí algo? Venga, pues así, a media. Venga, va. Hay que apagarlo. Ahora, sí, qué bien. Entonces Mateo constantemente está intentando explicar todas las profecías del Antiguo Testamento, todos los símbolos del Antiguo Testamento que se van cumpliendo en Cristo. Por ejemplo, la genealogía que habla Mateo, ¿verdad? Iglesia del Señor, empieza desde Abraham para demostrar a los judíos que Abraham, siendo el padre de la fe, el padre de los judíos, Iglesia del Señor, ¿verdad? Desde Abraham hasta Cristo se va cumpliendo toda la genealogía. Y hay varios elementos que va diciendo Mateo para que los judíos entendieran que Jesucristo era el Mesías. Amén. 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 Pero hay tres eventos diferentes que muchas veces los hemos pasado de largo, y entendiendo un poco la profundidad que tiene esto, Iglesia del Señor, creo que podemos entender la grandeza de Dios, ¿verdad?, salvando a su pueblo. Amén. Uno de ellos es el bautismo en el Jordán. Amén. Ustedes saben que Jesucristo, ¿verdad?, se presenta ante Juan el Bautista para bautizarse en las aguas del Jordán. Sale entre los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero Mateo es el único que escribe y que relata la conversación que hay entre Juan el Bautista y Jesús. Los otros dos dicen que apareció Jesús en las aguas del Jordán y que Juan el Bautista le bautizó y poco más. Pero Mateo habla de esa conversación, y la conversación es esta. Cuando Juan el Bautista le viene a Jesucristo, le dice: yo no te puedo bautizar a ti. Normal. Yo soy menor que tú. Me tendrás que bautizar tú a mí. Y la respuesta que le dice Jesús es: tengo que cumplir toda justicia. Amén. Hay una paráfrasis, hay una versión que dice: tengo que cumplir toda la justicia para poder salvar a la humanidad. ¿Amén? Amén. ¿De qué justicia está hablando, Iglesia del Señor? ¿Cuál es la justicia que Jesús tenía que cumplir en el bautismo? Primeramente, Iglesia del Señor, se tenía que identificar con el pueblo de Israel, un pueblo pecador, un pueblo en idolatría, Iglesia del Señor. Y él iba allí, aunque no tenía pecado, aunque no había pecado en él, Iglesia del Señor, aunque no había mancha en él, se tenía que identificar con un pueblo pecador. Y por eso baja a las aguas, para identificarse con el pueblo de Israel. Amén. Pero había un segundo, Iglesia del Señor, segundo cumplimiento, que era que tenía que hacerse sacerdote según la ley de Moisés. Señor. Amén. Amén. Y los sacerdotes, Iglesia del Señor, si ustedes leen en la palabra de Dios, cuando los primeros sacerdotes empiezan a ministrar en el templo, que eran los hijos de Aarón, Dios le dice a Moisés: diles que antes de ministrar, antes de ser sacerdotes, tienen que lavarse, tiene que haber un rito de purificación. De tal manera Jesucristo entiende esto, Iglesia del Señor, que para ser sacerdote del pueblo de Israel, para poder hablar, porque el sacerdote es el mediador entre los hombres y Dios, para poder hablar del pueblo de Israel a Dios, él tenía que ser sacerdote según lo ordenaba la ley de Moisés. Por eso se pasa por las aguas y ya puede ser sacerdote para el pueblo de Israel hacia Dios. Amén. 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 Después del bautismo, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. ¿Qué pasó después del bautismo? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después del bautismo? ¿Qué pasó?
Decirle qué pasó después del bautismo. Empezó el ministerio. Antes del ministerio. La tentación. ¿Yo no he dicho el desierto? Que la levantamos. La tentación, ¿no? Hay que levantarla, hermano. Después del bautismo, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios le llevó al desierto para ser tentado. Amén. Amén. ¿Qué necesidad había en Dios que después de presentarse como sacerdote en la tierra tuviera que ser tentado en el desierto? Porque lo llevó Dios. El Espíritu de Dios le llevó al desierto para ser tentado. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Qué necesidad había de que Jesús fuera tentado en el desierto? Pues era otra identificación que tenía que ocurrir con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, iglesia del Señor, y ustedes lo saben, durante 40 años pasan por el desierto vagando camino de la tierra de Canaán. ¿Amén? Amén. Y en esos 40 años, iglesia del Señor, que están vagando por el desierto, hay una serie de tentaciones, iglesia, que Israel sucumbe. Hay una tentación, iglesia del Señor, que cuando empiezan a tener hambre, empiezan a quejarse a Dios y dicen: pero Moisés nos ha sacado del desierto y aquí vamos a morir de hambre. Amén. Amén. Y en eso pecan, porque no confían en la provisión de Dios. Pero hay un segundo pecado, iglesia del Señor, y es que de repente también tienen sed. Qué bien. Y le dicen a Moisés: nos vamos a morir de sed aquí en el desierto. ¿Para qué nos has sacado de Egipto? Y Dios le tiene que decir: golpea la roca para que beba agua todo este pueblo. Y dice la palabra del Señor: e Israel tentó a Dios, preguntándose: ¿estará Dios con nosotros? Amén. Amén. Y ahí volvió a fallar Israel, porque el que dudó que Dios estaba con ellos. Y hubo una tercera tentación que sucumbió Israel, que cuando Moisés sube al monte Sinaí, amén, y se retarda en el tiempo, dicen los israelitas a Aarón: oye, escúchame, mira, a ver si nos haces algo, una figura o algo, y la adoramos aquí un ratico, pasamos el rato adorando a una figura. Y dice la palabra del Señor que cogen el oro que se habían llevado de los egipcios y como que lo tiran así y sale un becerro. Y empiezan a adorar al becerro. Tercera tentación, que Israel sucumbe. Amén. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera tentación. Israel tuvo hambre y se quejó a Dios. Después de 40 días Jesús tuvo hambre y le vino el demonio a tentar. Di que se conviertan estas piedras en pan. Y le tiene que decir Jesús: iglesia del Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Primera tentación, que Israel sucumbe y que Jesucristo vence en la tentación en el desierto. Segunda tentación, iglesia del Señor, tienen sed y le dice Dios: golpea la roca para que beban. Y dice la palabra del Señor que Israel tentó a su Dios, dudando de que Dios estaba con ellos. Amén. Segunda tentación del diablo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, dudando de que Dios estaba. Es la misma tentación. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Amén.
Segunda tentación, que Israel sucumbe y que mi Cristo sale victorioso. Amén. La tercera tentación, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, Señor. y a Él solo servirás. Amén. 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 La tercera tentación, que el pueblo de Israel cayó y adoró a un becerro, y Cristo salió victorioso. Amén. La primera identificación era para ser sacerdote del pueblo de Israel en el bautismo. Una vez que es sacerdote, iglesia del Señor, tiene que poder representar a Israel. Y para poder representar a Israel, tiene que vencer donde Israel ha fallado. Por eso va al desierto. Por eso el Espíritu Santo, el mismo Dios, le lleva al desierto para ser tentado, para demostrarle al diablo que Jehová Dios lo reprenda, que el Hijo del Hombre, que nuestro Señor de señores, que el Rey de los reyes, no es lo mismo que Israel que sucumbe. No es lo mismo Israel que cae. No es lo mismo que Israel que peca. Es el santo, es el grande, es el poderoso, es el Dios que hizo carne en el nombre de Jesús. Amén. Qué bien. El bautismo, la tentación en el desierto, ya está preparado para comenzar su ministerio en Israel. Fíjense que estoy hablando todo el rato de Israel. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo, los 4 evangelios, pero sobre todo el de Mateo, está hablando del Rey que vino, del Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Y el trato que Dios tuvo, el 99,9% de los evangelios, Jesús le está hablando a Israel. Amén. Amén. Cumpliendo las profecías para Israel, identificándose con Israel, porque les tengo que decir, iglesia del Señor, que el pueblo escogido desde los tiempos eternos fue Israel. ¿Verdad? Amén. Amén. Y ahora dirán, ¿y a mí qué me cuentas? Si no soy Israel, porque les tengo que decir que los gitanos no venimos de Israel. Eso es. Amén. Así me. Podemos venir de Andoain o de la ribera de Navarra, que somos nosotros, ¿no? Navarros venimos de ahí, más para allá, ¿no? De La Rioja. Y de La Rioja, por ejemplo, pero de Israel no. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué pinta en todo esto la iglesia? ¿Qué pinta en todo esto la iglesia de Betel? ¿Qué nos beneficia, iglesia del Señor, de que Jesucristo viniera a identificarse con el pueblo de Israel en el bautismo y que pudiera vencer al enemigo como representante de Israel? Hay un tercer evento, amén, que habla el Evangelio también de Mateo. Hay una profecía que aparece en el libro de Jeremías 31:31. Amén. Muy conocida por los predicadores, y viendo el éxito de antes, no voy a preguntar. Jeremías 31:31 habla del nuevo pacto Amén. que hace Dios con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y les dice, en este nuevo pacto pondré mi espíritu sobre vosotros. Amén. Pondré mi conocimiento sobre vosotros, de tal manera que nadie tendrá que preguntar a su compañero qué es Dios o quién es Dios, porque todo el conocimiento de Jehová se derramará sobre el pueblo. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo estará en ellos. Amén. Y este es el nuevo pacto, así se llama, el nuevo pacto. Amén. Pero claro, es para la casa de Judá y de Israel. No es para la iglesia, de momento. Eso es. Amén.
Pero viene Jesús Gloria a Él. y se sienta a tomar la última cena con sus discípulos. Amén. Te amo. Hasta ese momento, iglesia del Señor, Él no ha hablado de la iglesia. Oh, Dios. Hasta ese momento, la iglesia es un misterio para la humanidad. No ha hablado de la iglesia. Todos los pactos, el pacto de Abraham, el pacto de David, el pacto de Noé, todos los pactos son para Israel. Amén. Amén. Pero dice la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, y escuchen esto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, Gloria. que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Es en ese mismo instante en el que la iglesia es introducida en los pactos y las promesas de Israel. Amén. Amén. Es en ese mismo instante cuando es derramada la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando nosotros, iglesia del Señor, podemos participar de ese nuevo pacto que habla del profeta Jeremías. Y ese nuevo pacto es esta, iglesia del Señor. Derramaré mi espíritu sobre mi pueblo. Yo seré su Dios y no tendrán falta de preguntar a nadie, porque el mismo Dios habitará en sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la promesa de Dios para la iglesia de Betel, iglesia del Señor. Él ha derramado hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario y Él ha resucitado, iglesia del Señor, y hoy se encuentra en nuestros medios derramando su bendición, derramando su gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor, por ese pacto. Este pacto incluye esto. Dice la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque tenemos uno que fue tentado en todo, pero fue hallado sin pecado. Amén. Por lo tanto, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia en el nombre de Jesucristo. Hoy, iglesia del Señor, ya llevamos tiempo, pero hoy lo decimos, ¿verdad? Estamos pasando malos momentos, estamos pasando por dificultades, por enfermedades, por problemas, iglesia del Señor. Pero la identificación que hizo Jesús con el pueblo de Israel, hoy la hace con la iglesia de Betel. Él se compadece de nosotros, porque Él fue tentado igual que nosotros, pero fue hallado sin pecado. Y hace un llamamiento. Acercaos pues. Amén. Acercaos pues confiadamente. Yo no juzgo. Yo no apunto con el dedo. Yo no pregunto dónde has caído, sino te digo, levántate, que yo estoy contigo. Amén. Amén. La religión muchas veces intenta investigar dónde has caído, dónde has tropezado, dónde has fallado, y ahora hace su juicio, ¿verdad?, de valor, y este es un pecador, y esta es una pecadora, y este tiene que hacer esto, y este tiene que hacer lo otro. Pero Cristo te dice, acércate a mí. Amén. Acércate a mí. Amén. Que de la misma manera que me he identificado con el pueblo de Israel,
me estoy identificando contigo. Señor. Él nació de una virgen con la única finalidad, el único motivo de morir en la cruz del Calvario por todos ustedes. Amén. Él nació para poder morir. Él murió para poder resucitar. Amén. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Él resucitó para subir hasta lo más alto. Y como dice muchas veces mi hermano Antonio Francés, y hacernos sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Fíjense, Él nace para poder morir. Él muere para poder resucitar. Él resucita para llevarnos a los lugares celestiales. Amén. Iglesia de Betel, tenemos a Cristo en nuestros corazones. Amén. Tenemos a Dios en nuestras casas. Amén. Tenemos a Dios en nuestras familias. Amén. El mundo está cada vez más, perdónenme la palabra, corrompido. El mundo cada vez está inventando nuevas formas de atentar contra la persona de Dios, nuevas formas de pecar. Ya no le vale con toda la historia de la humanidad, que mira que habrá modelos de pecado, ¿no? ¿Cuántos pecados habrá? Yo qué sé. ¿Millones? Sí. Bueno, pues todos los días inventa más. Es una pasada, este gitano me va a decir. Este diablo, hombre. El mundo está corrompido. Nuevas formas de hacer daño a las familias de Dios. Nuevas formas de hacernos tropezar. Nuevas formas de fatigarnos en el camino. Nuevas formas, iglesia del Señor, de a veces querer tirar la toalla. Muchas veces, ¿verdad? Lo que ahora vivimos no lo han vivido hace 20, ni 30, ni 50 años. Son cosas nuevas constantemente y peores cada vez, iglesia del Señor. Pero Dios, que es la roca inamovible. Amén. Amén. Hoy te dice, acércate a mí. Gloria. Acércate a mí. Toca. Porque yo fui tentado igual que Sí, Señor. tú. Porque yo pasé las fatigas igual que tú. Pero fui hallado sin pecado. Qué bien. Y por eso puedo ser tu sacerdote. Por eso puedo nombrar tu nombre en el trono del Dios Qué Altísimo. bien. Amén. Amén. Y hoy, iglesia del Señor Jesucristo, está intercediendo a la diestra del Dios Padre por la iglesia de Betel. Amén. 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 Así que, de verdad, dice Cristo que cada vez que hablamos de Él, no alcanzamos ni siquiera a llegar a nombrar ni la mínima parte de lo que es Dios, ¿verdad? Pues tanto nos engrandece que somos de la familia de Cristo. Sí, Señor. Que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Amén. Para estar toda una eternidad con Dios y con nuestros seres queridos. Amén. Que Dios les bendiga Dios te mucho. bendiga a ti La también. alabanza y el pastor con nosotros. Venga. Muy bien. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. La verdad es que ha sido un cultazo. Gracias a nuestro hermano Noé, gracias también a nuestro hermano Quique y nuestro hermano Chato, que el Señor lo ha utilizado en esta tarde. Amén. Y creo que ha sido una palabra
preciosa, no me gusta añadir nada, porque creo que ha sido un mensaje completo. Simplemente es verdad que ha dicho una gran verdad, que después de toda esta cosa viene la tentación, luego venían otras cosas y nos ha hecho un examen y algunos hemos acertado, incluido yo también, lo reconozco. Que el Señor bendiga mucho a nuestro hermano Chato, que hemos hecho bien esta tarde. Y bueno, decirles que pueden pagar por un poquito esto, por favor. Que